Un saludo muy especial a todos los seguidores de la palabra de la semana que con constancia y con paciencia esperan el comentario de la palabra de Dios de cada domingo para convertirlo en un medio de comunión con Dios durante toda la semana. Ya les he explicado algunas veces que la palabra del domingo es una palabra especialmente significativa y que los pasajes escogidos para cada domingo de un modo especial, estos domingos de Cuaresma, tienen un significado especial para la vivencia de nuestra Cuaresma y la vivencia de nuestra vida cristiana durante toda la semana. Entonces, un saludo especial y a todos los seguidores de la palabra de la semana. También quiero contarles, como ustedes ven, seguramente ya van conociendo los ambientes de esta cámara. Estoy en la ciudad de Medellín, estoy con mi familia. Me vine a Bogotá a una convención especial de formación, de encuentro con las personas, de relación también con el Señor y con los hermanos y con los demás, y también con nuestros sueños y esperanzas. Y pues decidí al mismo tiempo pues quedarme unos días en mi casa en Medellín, recuperándome también de una gripa muy fuerte que me dio. Por aquí tengo, digamos, alguna señalita de esa gripa súper fuerte por la que acabamos de pasar mi hermanita y yo, pero aquí vamos con todo el ánimo, con toda la fortaleza a compartir la palabra de Dios, porque no hay otra palabra en el cielo y en la tierra que pueda revelarnos la verdad de la que nuestro corazón está ansioso. Entonces vamos a escuchar en este domingo, segundo domingo de la Cuaresma, esta palabra tan bonita de la transfiguración del Señor. Está en Lucas 9, Lucas capítulo 9, versículos 28 y siguientes. Ya les digo dónde termina el texto, donde nos lo ha determinado la liturgia. Dice: 8 días después de estos discursos, tomó a Pedro, Juan y Santiago y subió a una montaña a orar. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y su ropa resplandecía de blancura. De pronto, dos hombres que hablaban con él, eran Moisés y Elías, que aparecieron gloriosos y comentaban la partida de Jesús que se iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros tenían mucho sueño. Al despertar vieron su gloria y a los dos hombres que estaban con él. Cuando estos se retiraron, dijo Pedro a Jesús: Maestro, qué bien se está aquí. Vamos a armar 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía. Apenas lo dijo, vino una nube que les hizo sombra. Al entrar en la nube se asustaron y se escuchó una voz que decía desde la nube: Este es mi hijo, el elegido, escúchenlo. Al escucharse la voz, se encontraba ya Jesús solo. Ellos guardaron silencio, y por entonces no contaron a nadie lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces estamos en Lucas capítulo 9, versículos 28 al 36. Es la transfiguración del Señor. Y como siempre, varios puntos para reflexionar. Lo primero es que este pasaje está profundamente relacionado con la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Aquí en el mismo Lucas capítulo 9, versículo 22, aparece el primer anuncio de la pasión y resurrección del Señor. Y dice además en ese pasaje del primer anuncio de la resurrección del Señor, en el versículo 23, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, cargue con su cruz de cada día y sígame. Entonces, poco después de este segundo anuncio de la pasión, de este primer anuncio de la pasión y resurrección del Señor, inmediatamente después aparece el texto de la transfiguración del Señor, lo que nos está diciendo que es un texto que está profundamente relacionado
con la pasión, muerte y resurrección del Señor. Este hecho de la transfiguración, además de estar profundamente relacionado con la Pascua del Señor, su pasión, su muerte y su resurrección, está también profundamente relacionado con el sentido global de la Sagrada Escritura, ¿cierto? Con el hilo conductor de la Sagrada Escritura. Y al mismo tiempo, este pasaje está profundamente relacionado con el texto del bautizo del Señor. Vamos a ver de qué maneras. Entonces, está relacionado, perdón, es un poquito la gripa, está relacionado con la pasión del Señor, porque la transfiguración del Señor, digamos que es un adelanto de su gloria después de haber pasado por el sufrimiento. La gloria no tiene sentido, está vacío si no es después de haber pasado por el dolor. ¿Por qué este camino de dolor es tan importante en el Evangelio? ¿Por qué son tan detallados los capítulos de la pasión, muerte y resurrección del Señor? Porque es a través del dolor cuando el Señor nos manifiesta su amor profundo, su amor infinito. Ya lo ha dicho el Señor, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Y Él nos amó y nos amó hasta el extremo. Entonces no es un amor que se manifiesta solamente en el triunfo y la victoria, como lo esperan los discípulos, sino que es un amor que se manifiesta en toda su profundidad en el dolor. Jesús nos ha revelado que no existe un amor más grande que el de quien es capaz de entregar la vida, de sufrir hasta el extremo por quienes ama. La palabra de Dios también nos dice en el Evangelio de Juan, nos amó y nos amó hasta el extremo. Entonces digamos que Jesús aquí manifiesta un adelanto de su gloria, pero esa gloria no tendría sentido sin ese dolor que es la profunda manifestación del amor de Cristo, y que por eso ese dolor es tan importante. No es el dolor por el dolor, no somos masoquistas, el dolor es un medio para la manifestación del amor cuando es necesario. Pregúntenle, por ejemplo, a las mamás, ¿cuándo es que de mejor manera, cuándo es que más elocuentemente se nota su amor? Cuando trasnochan por sus bebés, cuando están enfermos, por sus hijos aún grandes, cuando se sacrifican a todo nivel, a nivel económico, a nivel también psicológico, espiritual, por sus hijos, cuando oran sin cesar, aún en los momentos de tribulación, de incomodidad, su oración no cesa por sus hijos. El amor de una mamá se manifiesta más elocuentemente en su sacrificio por amor a sus hijos. Así es el amor de Dios, que se manifiesta más elocuentemente en el sacrificio y en el dolor por amor a cada uno de nosotros. Bueno, la segunda relación que existe es entre este pasaje y la palabra de Dios. Fíjense, al lado y lado del Señor Jesús aparecen Elías y Moisés. Ellos son, digamos, los dos pilares de la Sagrada Escritura para los judíos. Moisés representa la ley, es decir, la voluntad de Dios, lo que Dios quiere para su pueblo creyente. Y al otro lado aparece Elías. Elías es la representación de la profecía, es decir, de la revelación de Dios, del rostro de Dios, del amor de Dios para su pueblo. Es a través de los profetas también que el Señor acompaña a su pueblo y se manifiesta, se revela a sí mismo para que su pueblo le conozca y su pueblo conozca quién es Él, quién es el Señor, quién es Dios.
Entonces digamos que Moisés y Elías al lado y lado de Jesús son como el aval de la Sagrada Escritura a la misión de Cristo. No hay ninguna duda. De acuerdo a la Escritura, Jesús es el Mesías. Jesús es la cumbre de la ley y de la revelación. Jesús es la cumbre de la manifestación de la voluntad de Dios para su pueblo, y Jesús es la cumbre de la revelación de Dios para su pueblo. Es la Sagrada Escritura atestigua y avala la misión de Jesús. No hay ninguna duda, no hay otro que esperar. Jesús es el Mesías, es el enviado de Dios. Pero además existe una relación también muy estrecha entre el bautizo de Jesús y este momento de la transfiguración del Señor. Cuando se oye las palabras del Padre, escúchenlo. Este es el elegido. Escuchen su palabra. Dice textualmente la palabra del Señor. Este es mi hijo elegido, escúchenlo. Entonces, cuando Jesús va a comenzar su misión, la palabra del Padre se hace escuchar. En el comienzo de la misión de Cristo, al comenzar su misión, la palabra del Padre se hace escuchar, se hace oír. Escuchen a Jesús, este es el elegido. Este es, como lo indican Moisés y Elías al lado y lado de Jesús, este es el culmen de la revelación de mi voluntad y de la revelación de mí mismo a los hombres. Escúchenlo. Pero al mismo tiempo, cuando ya ocurre el primer anuncio de la pasión y poquito antes de la subida de Jesús a Jerusalén, a la realización de su pasión, de su Pascua, de su partida al cielo, entonces también se hace escuchar la voz del Padre, se hace oír la voz del Padre. Este es mi hijo, el elegido, escúchenlo. Esto es lo que nos quiere decir la palabra de Dios en esta Cuaresma. Jesús es a quien hay que escuchar. Jesús es el elegido, sin dudas. Es el culmen de la voluntad de Dios, es el culmen de la revelación de Dios. La palabra del Señor en su hilo conductor avala la misión de Cristo, atestigua que Cristo es el Mesías y que la consumación de su misión es el cumplimiento de la voluntad de Dios y es el cumplimiento de la revelación de Dios de sí mismo a los hombres. En Jesús encontramos lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Escuchémoslo. En Jesús encontramos la revelación de Dios que se quiere dar a conocer a cada uno de nosotros en particular. Escuchémosle. Esto es el mensaje de este primer día de la semana para meditar durante toda esta semana de Cuaresma hasta el próximo domingo, hasta el próximo primer día de la semana, en el cual escucharemos de nuevo otro pasaje muy significativo de la palabra del Señor. No quiero irme, aunque me esté extendiendo un poquito, sin antes hablar del Santo Padre Joseph Ratzinger y la manera como él también nos hace reflexionar sobre este pasaje de la transfiguración. Lo primero que él nos quiere decir es que la transfiguración es un anticipo de la resurrección. La resurrección es real, no solo para Cristo, sino también para nosotros. Al contemplar la resurrección, podemos pedir al Señor en la oración que Él nos haga profundizar en la fe en la resurrección. Nuestra fe no es un camino sin esperanza, no es un camino de dolor, sino que por medio del dolor es un camino de amor que finaliza en la vida verdadera, en la vida abundante, en la resurrección. Después dice, escuchar a Cristo, dice Joseph Ratzinger, como clave de la fe. Resuena la palabra del Padre. Este es mi hijo
elegido, escúchenlo. Ser cristiano no es creer en un conjunto de normas y preceptos, es sobre todo el encuentro personal con la persona de Cristo. Encontrémonos con Jesús a través de su palabra. No es un conjunto de normas que cumplir, no es un conjunto de preceptos, es el encuentro con el amor de Dios, es el encuentro con la persona de Cristo. Este es mi hijo elegido, escúchenlo. Y el tercer punto, la oración como camino de transformación. Es que Cristo estaba orando cuando se transfigura. Cristo estaba orando cuando se transforma, cuando la gloria de Dios aparece a través de él. Necesitamos orar. Lo he repetido varias veces a través de este espacio, la necesidad de la oración, de la contemplación del misterio de Cristo, a través de María, incluso en el Santo Rosario. La transfiguración es un misterio del Santo Rosario y la palabra de Dios nos llama, nos invita a la contemplación del misterio de Cristo. A través de María, tanto mejor, para que nos transformemos. Cuánto buscamos ser sanados, cuánto buscamos ser consolados, confortados, levantados, reconstruidos. Contemplemos el misterio de Cristo para que seamos como Él, transfigurados. Un abrazo fraterno a todos ustedes y nos vemos Dios mediante el próximo domingo.